Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visite a nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Alejandra Cervantes Mascareño, directora general del Papalote Museo del Niño, quien aporta más de 12 años de experiencia en la administración de museos y proyectos culturales. Alejandra ha dejado su huella en instituciones como el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo Nacional de Antropología, además de su trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el sector privado. En esta conversación, Ale y yo exploramos su profundo amor por México y la importancia de la gestión del tiempo en su rol como mamá y profesionista. Alejandra nos comparte cómo la familia es su motor y prioridad y cómo el tiempo de calidad y el ser auténtica han sido claves para enfrentar retos profesionales. Discutimos el valor de mostrarte tal y como eres para alcanzar tus objetivos, así como su pasión por la cultura mexicana. Si quieres saber cómo la inspiración, determinación y constancia puede llevarte a niveles inimaginables, no te pierdas esta conversación honesta y muy clara. Si quieres seguir los pasos de Alejandra, síguela en Instagram como alejandracervantesm.museos. O sea, toda esta generación de niños que jugamos en Papalote, o sea, los que estamos aquí, ya podemos regresar a Papalote con hijos o con sobrinos o con niños prestados, no sé, pero ya podemos regresar. Los que jugamos... Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Ale, bienvenida a Escucha. Muchísimas gracias por invitarme y por recibirme a este espacio tan increíble. Gracias a ti, mi Ale. Nos conocemos hace, yo creo que muchos años, no lo vamos a decir cuántos, pero muchos años, pero me encanta volvernos a poner en sintonía, en contacto, y me encanta que estés aquí platicando de todo lo que ha sido tu trayectoria y también conocerte un poquito más personalmente y que la gente descubra pues la persona que eres, tu trayectoria y pues lo que has logrado hasta ahora, ¿no? No, gracias. Para mí también es un lujo estar aquí y me parece fascinante justo conocer a personas en una edad en la que no tienes nada definido, en la que eres libre totalmente, y me parece muy interesante ver cómo vamos encontrando nuestro camino y dónde nos vamos posicionando y vamos encontrando nuestra verdadera vocación y intentando disfrutar lo que hacemos. Así es, afortunados, mi Ale. Así es. Pues para empezar, quiero preguntarte y que me contestes con lo primero que se te venga a la mente, porque creo que esta espontaneidad también es importante y cuando damos una respuesta que no es tan pensada salen cosas interesantes. Entonces, me encantaría entender quién es Alejandra Cervantes, quién es La Güera y quién es Moxie. Muy bien. Ale es la tercera de una familia de 4 y creo que eso me define en gran medida, ¿no? Soy la tercera en una familia en la que mi hermana mayor me lleva 10 años, mi hermano siguiente me lleva 7 y luego llego yo como a hacer esta disrupción en la familia. Y creo que ahí empieza mi historia, ¿no? Como este pilón, como decimos cotidianamente, que llega a romper esa dualidad y ese orden de uno con papá, uno con mamá, una mano, la otra mano. Y llego yo, bueno, después de muchísimos años. Y creo que eso sí me ha definido en gran medida.
Soy una persona muy vocal, creo que desde que soy súper chica digo lo que pienso. Entonces eso también me ha impulsado mucho, ¿no? Desde que empecé en temas familiares siempre me destaqué por ser la vocal y la que levantaba la mano, oiga, no estoy de acuerdo, oye, esta actitud no me gusta, oye, tú te portaste muy mal. Y luego en la esfera laboral también, o sea, ahorita me acuerdo y yo digo, no manches, tenía 20 años, trabajaba en una multinacional enorme y yo así en la junta de, sorry, Mr. Smith, porque aparte era puro americano y yo así dando mi opinión. Entonces creo que eso me define en gran medida. Soy una persona que necesita mucho la conexión, genero y cuido mucho a mis amistades, ahora que decías güera y Moxie, así me dicen algunas de mis mejores amigas, y necesito la conexión. O sea, a mí platicar contigo por encimita y tener un amigo por encimita y tener un jefe por encimita no me funciona. O sea, si le voy a dedicar tiempo a una persona, sea mi pareja, o sea un amigo, una amiga, un colega, es porque va en serio. Entonces me intereso por la persona, me comunico y siempre busco estar conectada. Y entonces, ¿cómo se dividirían estas tres? Es decir, por lo que entendí, corrígeme si estoy mal, Ale es la que está en la familia, este pilón, esta persona disruptiva que también levantaba la mano, y cómo cambia de la güera a Moxie. No, es que entonces yo empezaría, o sea, yo creo que Ale Cervantes, que siempre va junto, o sea, es como Ale Cervantes. Y ahora profesionalmente soy Ale Cervantes Mascareño, entonces ahí hay como una dualidad. Pero esa sería como la parte profesional y oficial. Y luego güera, yo creo que tiene dos aristas. La primera es así me dicen en mi casa. Entonces es como mi apodo familiar y eso significa esta tercera disruptiva, vocal, inquieta. Y también aplica para de las amigas más entrañables que tengo, ese es mi apodo, ¿no? Con frases y refranes populares también, entonces eso significa, y pues sí, yo creo que ya la parte de Moxie, ahí sí ya nos vamos como a una fibra súper sensible, a una conexión muy profunda y ya una parte como en la que te vulneras totalmente y ya es una conexión total. Con esta parte de las conexiones, la gente te define como una persona muy familiar. Y muy familiar en todos sentidos, que digo, más adelante platicaremos más de pues, tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, pero naciste justamente en una familia unida, en donde también para ti es importante la raíz, sí, ¿no? Toda esta parte del norte del país, de sí, Sinaloa, ¿no? Sí. Que eres orgullosa, sí, como de esta parte, pero también de este tema familiar. ¿Cómo viviste como esta infancia? Sí. Y hoy cómo pues la replicas, ¿no? Cuando sí, pues ya eres mamá. Para mí es fundamental la familia. La familia es el núcleo, la familia es la contención, la gran escuela es la familia. Y efectivamente soy de Sinaloa, orgullo sinaloense, tomatera de hueso colorado. Y eso es muy importante en mi historia porque las dos partes de mi familia son de Sinaloa, pero me tocó crecer en México. Y eso genera que una familia de 5 se vuelva súper muégano y súper unida, porque yo no crecí en un contexto en el que en mi día a día hubiera abuelos y tíos y primos. Éramos los 5 y ya. Por supuesto que generamos amistades increíbles, familia de cariño, toda esta parte también de herencia norteña del tío y los primos que no son de sangre, pero terminan siendo más cercanos inclusive que los de sangre. Pero yo creo que eso generó que seamos una familia muy unida y muy compaginada, porque solo nos teníamos nosotros 5 y era como un entorno súper estrecho. Y hoy, claro que me lleva a replicarlo. Uno, porque creo que eso me ha dado los cimientos y la seguridad y las bases para hoy convertirme en lo que soy. Y por otra parte, en la práctica, ya como mamá moderna, escogiendo una pareja que también tiene trabajos ambiciosos, yo también como muy activa, el regrouping que hacemos de ser los 4 hoy por hoy me parece espectacular. O sea, el mundo va y viene, las crisis, los temas políticos, el contexto, las escuelas, el corredero de esta ciudad, y al final somos nosotros 4. Y hemos logrado muy padre hacer estos espacios familiares en los que volvemos a ser los 4 y que se caiga el mundo porque primero estamos bien los 4. Entonces, creo que viene de ahí, creo que es una fórmula que me ha funcionado y me fascina y vamos a seguir con ella. Hace poco, Ale, dabas una entrevista y mencionabas la importancia
de tener justamente este balance de vida. Sí. Y creo que, pues para la gente que nos está escuchando, sería importante que puedas a lo mejor compartir el cómo le haces, ¿no? O sea, muchas veces nosotros vemos a estas mamás emprendedoras, a estas mamás con puestos directivos importantes, que cada vez se está dando más, que está increíble. Como paréntesis, yo siempre tuve jefas, mujeres, y la verdad es que me encanta trabajar con mujeres y les aprendí impresionantemente y me encanta, pero luego llega esta parte de crisis de decir, es que ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo eres mamá y cómo te levantas temprano y cómo le lees un cuento y cómo haces la fiesta y luego cómo das una entrevista y luego cómo estás fresca, haces ejercicio y le sonríes a tu esposo? O sea, me parece un trabajo titánico. Bueno, esa última no siempre pasa, pero se intenta. Pero se intenta, ¿no? Y yo también lo veo en mi esposa y digo, pues, qué bonito. ¿Tú qué es lo que te ha funcionado para seguir otra vez con esta parte de hacer familia y de que son imparables ustedes 4, pero que las demás aristas de tu vida funcionen? Sí. Mira, yo creo que la clave hasta el momento, porque también creo que nada está escrito y que estamos evolucionando todo el tiempo y la familia en sí cambia. O sea, las edades van cambiando, los roles van cambiando. Creo que hasta el momento un poco la fórmula es, para mí, mucha organización en el tiempo. O sea, sí tengo como muy bien seccionado qué tiempo le dedico a cada cosa. Y de la mano con eso yo estoy el 100% conectada con lo que estoy haciendo en ese momento. Si yo estoy en la oficina, o sea, llueve, truene o relampaguea allá afuera, son mis horas de oficina, estoy en el museo, estoy chambeando, estoy con mi equipo y estoy 100% conectada a mi rol profesional. Ahora, cuando paso tiempo con mis hijos, intento que sea igual. Yo estoy mamá, me tiro en el piso, jugamos a los legos, nos revolcamos y entonces estoy 100% con ellos. Y de esa manera yo me siento muy tranquila. O sea, esta parte de división y de culpas, creo que soy muy privilegiada en no vivirlo. Claro que hay un tema de sacrificio, claro que hay un tema de organización, pero yo creo que he mitigado muy bien esa parte con estar 100% conectada con lo que estoy haciendo. Yo ahorita estoy platicando aquí contigo y aquí estoy. Y si hay 100 pendientes y están pasando otras cosas, bueno, qué bueno, prefiero estar contigo, dedicarle el tiempo a este espacio increíble. Y luego, cuando me pase a los siguientes temas, pues haré los siguientes temas. Lo mismo, o sea, la vida de pareja. Bueno, cuando tenemos espacios de pareja, bueno, los dedico, me concentro y trato de estar 100% disponible para lo que le estoy invirtiendo al tiempo de pareja. Entonces, así como seccionando tiempo de calidad, es como más me ha funcionado a mí el balance. Ahora, la teoría suena increíble. Tenemos un calendario, ¿no? En Google, en Outlook, sí. me da igual. Respetamos las horas. Yo comparto eso contigo. Yo pongo mis trayectos, ¿no? Cuánto duran los trayectos para llegar a hacer lo que tengo que hacer. Y que eso es aprendido y creo que me funciona bien. Pero de pronto hacer esta separación, ¿no? Y esto que hablas del mindfulness, de estoy contigo, estoy concentrado, y si está lloviendo y relampaguee, de pronto es difícil gestionarlo, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna como, pues sí, a lo mejor como algo muy práctico que te funcione o realmente es algo que vienes haciendo ya tantos años que se ha vuelto parte de un hábito y parte de un estilo de vida? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es hábito y creo que a medida que funciona, te haces más adicto a hacerlo así, ¿no? Okay. O sea, también he experimentado, porque no estoy diciendo que siempre lo haga bien para nada, pero también he experimentado el estar dividida. Y también estás contestando un mail y mi hijo me está pidiendo una cosa y entonces eres una persona desesperada o eres una persona poco paciente, ya no te concentraste, lo mandaste mal. Es como también experimentas el estar en 5 cosas a la vez y que nada salga, creo que yo regreso a mi centro y digo, no, ¿ves? O sea, prefiero, si tengo algo que hacer, me tomo 5 minutos, me alejo, hago lo que tengo que hacer y regreso. Aunque suene un poco radical, pero a mí me funciona mejor. O sea, lo mismo en la oficina. O sea, si yo estoy en la oficina y la mitad del tiempo estoy viendo temas personales o administrativos de la casa y de un viaje, pues sí, va a acabar mi día laboral y voy a decir, no avancé nada y le debo 5 cosas y entonces ya no me siento tranquila. Entonces creo que en la práctica el hacerlo así y el que me funcione me ha demostrado que ahí es y también soy muy estructurada, o sea, así soy de natural, entonces me funciona bien la organización, la administración del tiempo y pues sí le dedico mucho tiempo en deshoras a mi chamba, o sea, desde pararme súper temprano hasta dormirme tarde
pero eso me funciona a mí, porque entonces cuando tengo que estar en mi rol de mamá, lo puedo hacer de manera libre y consciente. ¿Descubriste esto o más bien fue un sistema que tú empezaste como... No, como que la vida me llevó. La vida te empezó a llevar. Sí. Hablando de la vida, ¿dónde te llevó? Me llama mucho la atención cuando pues, veía tu experiencia profesional y casualmente, aunque tienes una visión global por las experiencias que has tenido en el extranjero, en tu maestría y en otro tipo de actividades, tus experiencias te llevan a México. Sí. Es decir, has trabajado en lugares mexicanos, con visiones mexicanas, y en donde el impacto de tu trabajo se ha visto en México. Pero también sé que eres una gran apasionada del país, de sus tradiciones, de que puede ser hasta uno de tus hobbies, la cultura mexicana. Sí. Me encantaría entender de dónde viene como este amor a nuestro país. Yo amo a mi país, pero a lo mejor ni sé tanto, ni soy tan apasionado como sé que tú lo eres. Yo creo que eso en parte sí viene de mi casa. O sea, mi papá fue servidor público toda su vida laboral. Y creo que esa pasión por México y dedicarte a las instituciones públicas en tu país, pues no te lo tienen que enseñar en un salón de clases. O sea, yo crecí escuchando eso y crecí estando sumamente informada de cuestiones políticas que hoy me fascinan y sabía perfecto desde súper chiquita quién era el presidente y quién era el secretario de Gobernación y qué pasaba en nuestro país. Iba a haber elecciones y entonces tenía esta dualidad de saber lo que estaba pasando en la Ciudad de México y lo que estaba pasando en Sinaloa. Y entonces, toda esa información, o sea, ahorita en retrospectiva creo que fue forjando como ese orgullo de ser mexicana. Y también creo que tengo una pasión muy fuerte por viajar y por conocer el mundo. Y lo he hecho desde súper chica y me encanta conocer países distintos y me encanta conocer culturas diferentes y viajar y experimentar. Y trato de hacerlo lo más local posible y de no quedarme en el nivel turista, etc. Y eso también ha remarcado mi amor por México. O sea, hay tanto que sentirnos orgullosos de que pues, fue creciendo y fue naciendo. Y otro tema también es esta parte como muchas veces los estereotipos que hay del mexicano y de México y de la situación en México, que cuando sales y te vas al extranjero y te das cuenta que eso es lo que hay, creo que te vuelves más orgulloso, ¿no? O sea, muchas veces sí, en México y el taco y... burrito. Ajá, y entonces... No, México es esto, y México es artesanía, y México es el orgullo que tenemos de nuestros pueblos indígenas. Y todo esto para contarte el camino, y luego eventualmente, que llegaremos ahí, llego a trabajar al Museo Nacional de Antropología. Entonces, toda esta pinza que ya traía en construcción, pues se cierra de manera perfecta, es decir, estoy en el lugar que representa a México, tanto nacional como internacional. Y en el primer punto de destino de un extranjero cuando visita México como país, es el Museo Nacional de Antropología. Y ahí aprendí un montón, no me quiero saltar a seguramente cosas que vamos a llegar, pero ahí estaba con los arqueólogos más importantes del país, con los antropólogos más reconocidos, con etnógrafos, y el darme ese tiempo de entender, oye, a ver, ¿por qué esta pieza textil es tan importante? No, porque mira el tejido y esto, y no puedes no sentirte orgullosa de eso. Entonces... creo que eso como que terminó de cerrar este camino y sí, soy una mexicana, uno, muy mexicana, dos, muy orgullosa de mis orígenes y de mis raíces y tres, entre más viajo y entre más estoy fuera, más orgullosa me siento de dónde vengo. Hablabas, Ale, de estas experiencias de no quedarte como en la parte de arriba de turista, ¿no? Y creo que esta metáfora, llevándola a la vida personal, también funciona mucho de pues esta búsqueda interna. Sí. Pero antes de llegar ahí, quisiera saber si tienes como alguna experiencia específica en México que dijeras, híjole, fui a este lugar, probé esto, sentí esto, que representa 100% a México y que a lo mejor pues la gente ni conoce, ¿no? O ni sabe que puede obtener esto de este país. Sí. Mucho tiempo de muy chica, y tú lo sabes muy bien, como que estaba en estos grupos que íbamos a diferentes comunidades vulnerables de distintos estados de la República, y creo que ese valor de vivirlo y de quedarte una semana, 8 días, 10 días en comunidades,
1, sumamente valiosas, 2, autóctonas, 3, con cierto nivel de rezago en algunos servicios o en algunas materias como tipo educativos, vivienda, etcétera. Eso como que nunca dejaba a mí de asombrarme. O sea, la capacidad que tiene el mexicano de dar, de recibir, de ser generoso, de hola, no sé quién eres, pero te invito a dormir a mi casa. O sea, es en lo sencillo como que es sumamente asombroso. Y de nuevo, la parte artesanal es como mi talón de Aquiles. O sea, como me fascina el arte y la cultura, pero me encanta la apreciación artística, sobre todo de arte moderno, contemporáneo, etcétera. Y luego me pones una artesanía al lado y me desmayo. O sea, digo, no puede ser la técnica que tenemos y además hace siglos que lo trabajan de esta manera y la madera tiene que ser específica y las tintas son de origen vegetal. O sea, ese conocimiento es más grande que yo. O sea, me vence y de veras que me doblo de respeto y de admiración. Entonces, eso te contesté muy general, pero es mi manera de decir, es que no puedo creer que esto sea México, ¿no? Esa es una. Y luego, sí, o sea, suena mucho cliché, pero es verdad. Hace poco, relativamente, estuve en Cozumel por primera vez. Y llegué a ese lugar y dije, esto es un paraíso. Y no puedo creer que como mexicana no hubiera venido antes. Y esto no le pide nada a Bali, ni a las Maldivas, ni a Tailandia. O sea, fue un momento para mí como decir, como algo que sí es muy conocido y que a nivel internacional nos posiciona impresionante, que son las playas mexicanas, la Riviera Maya, el Pacífico, porque crecí yendo a playas del Pacífico. Y de repente llegué a ese lugar y dije, no puedo creer que no haya venido antes. Y no puedo creer que no venga una vez al año. O sea, para mí fue mind-blowing que haya tanta biodiversidad, tanta riqueza natural y que de repente nos damos poco tiempo para explorarlo, para vivirlo y para valorarlo. Sin duda, qué bonito. Ale, te definen como una persona que siempre tiene la camiseta puesta, que se entrega a todos los proyectos que hace en sangre, sudor, lágrimas y un poco más, ¿no? Siempre dando como esta extra mile en todos los proyectos que haces por la pasión que tienes y creo que eso te caracteriza y me encanta. Pero quisiera saber ahora después de estos, pues con la gente que tuve oportunidad de platicar para conocerte un poquito más, ¿cómo es que empiezas tu carrera profesional? ¿Cómo es que llegas a Relaciones Exteriores y a partir de ahí cómo empieza a llevarte la vida a diferentes mundos de los museos también? Sí, es verdad. O sea, creo que parte de lo que me ha llevado a estar en donde estoy es ese compromiso. O sea, si yo estoy en un proyecto, estoy al 100%. Y es como transversal en mí el no estar por encimita, el no tener relaciones vacías, el no así flotar. Y me pasa lo mismo en la esfera laboral. O sea, si yo le estoy dedicando tiempo a una institución o a una empresa, pues van a contar con mi 100%. Y sí, soy como muy comprometida y muy involucrada en los proyectos en los que estoy. Entonces, mi primera chamba formal fue en Chrysler, hace 20 años, y empecé como intern, y era una empresa global, transnacional, americana en ese momento, que luego me tocó la transición a que se volviera Industria italiana. automotriz. Industria automotriz en logística, o sea, inbound, outbound, y las fábricas, y pues una armadora de coches impresionante. Y me acuerdo de estar ahí y decir, ¿qué hago aquí? No sé, pero aprendí un montón, y justo de ahí, después de aprender muchísimo y de pues ahí estar en un ambiente que propiciaba mucho el impulso a talento joven y nos daban un lugar, la verdad es que muy importante en reuniones y la verdad fue muy enriquecedor. Y de ahí paso a la Fundación Chrysler, que es un poco a lo que yo me quería dedicar. O sea, es decir, para mí es muy importante el impacto social, vengo de estar mucho en comunidades, de tener este vínculo social, pero bueno, luego lo tengo que transformar en profesional. Y las fundaciones corporativas en ese momento me parecían un camino ideal, y sí lo son. Entonces estuve mucho tiempo en responsabilidad social corporativa.
Luego pasé a una empresa de seguros y lo mismo. O sea, ¿cómo hago que esta industria, sean coches o sean seguros o sea lo que sea, tenga un impacto social en las comunidades que atiende o que desatiende? Entonces, creo que por ahí era muy claro hacia dónde me quería dedicar. Y aunque suena distinto a lo que hago hoy, creo que la constante es un trabajo en el que yo tenga impacto directo a alguna comunidad o a algún grupo beneficiado y como hacer que una industria completa voltee a ver ciertos grupos. Luego de ahí me voy al extranjero, estamos un rato fuera, y cuando regreso estudié una maestría en políticas públicas. Y para mí era indudable que yo tenía que regresar a gobierno federal. Era uno de mis bucket list y lo que tenía que pasar. Además soy internacionalista, entonces estaba claro que era en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Llego a Relaciones Exteriores, fue fascinante. Antes, perdón que te interrumpa, de Relaciones Exteriores fue la maestría. Sí. Y en la maestría trabajaste Sí. con Felipe Calderón. Así es. Primero estuve en Boston, en donde tuve el privilegio de ser la secretaria particular de Felipe Calderón, en el año en el que él estaba como invitado académico en la Escuela de Políticas Públicas de Harvard. Y bueno, fue mi primera maestría. ¿Cómo es trabajar con un expresidente? Increíble, increíble. Y yo siempre digo que fue el 7º año de su gobierno, que es el último. Y fue una mancuerna impresionante porque además tuve el privilegio de que yo era la única persona de su oficina físicamente con él en Boston. Ale, perdón, voy a ir a dar un paso atrás porque esto me interesa mucho. Sí. ¿Cómo una persona como tú que va a hacer una maestría termina trabajando con Felipe Calderón y obtiene este intercambio de ideas, de soluciones? Lo empezaste a compartir y a tener una relación pues mucho más estrecha de lo que muchas personas seguramente han tenido en su, pues, ¿cómo lo diré? En su culminación, Sí. en donde él pudo aportar todos sus conocimientos que había tenido como presidente de México. O sea, la respuesta más fácil es porque es un ser humano con una calidad humana impresionante. Y yo llegué a Boston acompañando a mi esposo a que estudiara su maestría. Y yo llego buscando chamba, porque obviamente no me podía quedar tranquila ahí dando la vuelta. Entonces llego ya con entrevistas de trabajo en el consulado de Boston y yo ya estaba lista para trabajar ahí. Y la verdad es que la familia Calderón, tanto Margarita como Felipe, fueron muy importantes en la manera en la que recibieron a los mexicanos que íbamos llegando a Boston, a Cambridge, y generaron una serie de reuniones y de acercamientos y de de estrechar lazos con la comunidad de mexicanos que íbamos llegando. Y en una de las pláticas, bueno, pues llegó el momento en el que él necesitaba una secretaria particular para estar con él, y yo necesitaba chamba, y me invitó a su equipo. Bien, pero quiero saber más. Es decir, ¿qué tiene Ale que convenció al expresidente de la República de decir, vente a trabajar conmigo? Porque seguramente había más Ales ahí formadas o más Álvaros ahí formados, justamente queriendo tener esta oportunidad y más que una oportunidad, esta experiencia de vida. ¿Qué te vio? Seguramente te lo dijo ya pasado el tiempo. Te voy a decir como sí me lo dijo, porque luego le pedí cartas de recomendación para mi maestría. Entonces ahí sí quedó, yo creo que en palabras. Pero justamente es eso, o sea, como mis ganas de aportar, de sumar a un equipo, mi admiración, regreso. Yo vengo de una familia en la que las instituciones públicas son muy importantes y en las que se respeta al presidente, se respetan los funcionarios públicos. Entonces, mi admiración hacia él ya venía de gane. Y pues yo traía muchas ganas de chambear y yo creo que se lo transmití de una manera muy natural porque yo no le estaba pidiendo chamba. Yo le conté de manera súper abierta que yo ya tenía una entrevista de trabajo en el consulado de Boston y que yo iba a trabajar ahí. Y yo creo que se dio de manera natural, ¿no? O sea, como tiene ganas de chambear, yo necesito a alguien. También iba a hacer mi maestría de políticas públicas y lo dije desde el principio. Entonces yo creo que fue así un caldo de cultivo perfecto. Y funcionó muy bien y ha sido de las experiencias más increíbles de mi vida. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de estar con él? La calidad humana. O sea, una persona que tuvo la posición
privilegiada de ser la cabeza del Ejecutivo Federal y poder tener una conversación normal y que él también fuera una persona sumamente orgulloso y arraigado a sus raíces michoacanas y poder hablar de comida y de garnachas y del mercado y poder ser una familia total y absolutamente normal que abre las puertas de su casa y que te invita a un taco. O sea, eso para mí no tiene precio y lo valoro y lo agradezco enormemente, independientemente de las miles de cosas que aprendí de política interna, externa, de cabildeo y de pues muchos conocimientos que son invaluables. Pero más allá de eso, yo creo que la calidad humana. ¿Tu función era con él? Agenda, acompañamiento, relacionamiento en la Universidad de Harvard, agenda un poco también en México, vinculación. Bien. Supe que también ibas a trabajar, pero que ya no se dio a lo mejor con Margarita gracias a esta oportunidad. No, más bien en algún momento allá iba a ser mi posición con ella y terminé trabajando con el presidente. Pero bueno, era un momento muy, muy especial en el que todos estábamos cerca. Cambridge es una ciudad muy chica, entonces era como vida de pueblo y todos estábamos ahí juntos y la verdad es que la universidad lo hace muy bien en generar comunidades, en generar eventos para convivencia, para networking, entonces ahí estábamos todos juntos, felices. Qué increíble, ni me imagino el dar esta noticia a tus seres queridos justamente con este bagaje que nos platicas en la parte familiar, de haber sido, ya han de haber estado muy orgullosos de ti, de lograr pues este hito, ¿no? Yo creo que es algo que mucha gente se imagina, es el sueño de muchas personas, y bueno, el que tú hayas estado por ahí con tus propios méritos, con el apoyo evidentemente a tu esposo, pues tiene muchísimo valor y muchísimas felicidades. Espero que sí, espero que hayan estado orgullosos. Y también abona muy, muy interesante a la vida en pareja. O sea, yo creo que cuando decidimos casarnos y decidimos irnos al extranjero, yo renuncio a mi trabajo. Para mí siempre mi carrera profesional ha sido sumamente importante. Entonces yo creo que es una manera en la que la vida, si haces las cosas bien y haces las cosas de corazón y consciente, te va regresando ciertos cachitos. Entonces, en el momento en el que decidimos casarnos, irnos fuera, yo solté esta parte que era tan importante para mí y llego allá como apostándole a un proyecto juntos y en ese momento impulsando y apoyándolo a él, pues también veo muy lindo como la vida te dice gracias, soltaste, estuviste dispuesta a apostar por tu pareja, por tu partner, por tu socio, por tu equipo, pues mira, ahí te va de regreso un beneficio o un regalito, lo tomas. Y así va la vida, si haces las cosas bien, de corazón, entregado a un mismo proyecto, así es cíclico, hoy por ti, mañana por mí, vamos juntos, te tropiezas, te levanto, luego vamos agarrados de la mano, así funciona. Yo creo que a nivel pareja también tuvo un impacto muy importante. Regresas a México, empiezas a trabajar en relaciones exteriores. Así es. No sé si con un foco o no de después empezar a trabajar en la parte de los museos, porque eres una apasionada, ¿no? Ahorita nos lo dijiste de la cultura de México, de los museos, del arte, pero ¿cómo empieza a ser como esta transición que luego pues ya te volviste literalmente un especialista, diste diferentes consultorías a diferentes museos como el Tamayo, pero quisiera saber qué pasó ahí y dónde estuvo como esta escucha interna de entender que tu camino iba por allá, aún pensando que relaciones exteriores ya era tu vida. Sí. A ver, mi paso por relaciones exteriores fue increíble, aprendí muchísimo, me tocó un momento muy particular, estuve muy cerca de quien en su momento era la canciller, me tocó viajar al extranjero, el sueño de un internacionalista lo viví y lo agradezco y de veras que pues, fue muy enriquecedor. Hice amistades de por vida, porque era un tema de vivir ahí 20 horas al día, entonces es una cosa que agradezco muchísimo. Sin embargo, recibo la invitación de quien fue mi jefa 7 años en antropología, la arqueóloga Stacy Simons, que admiro, quiero y respeto muchísimo, y me invita a formar parte, a llevar la dirección del Patronato de Antropología, bajo la premisa de, oye, tú sabes manejar a público, y al final la antropología es un museo público que depende del INAH, que depende del museo, y luego existe el patronato. Patronato. Patronato.
Para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es un patronato, cómo funciona un patronato, qué se hace en un patronato, porque de pronto lo escuchamos muchas veces y el patronato, pero la gente realmente a lo mejor no sabe y aquí nos puedes hablar un poquito. A ver, el patronato es una organización de la sociedad sin fines de lucro en la que se agrupan varias personas de corte empresarial, profesional, importante, por un mismo fin. Entonces puede haber un patronato para apoyar a una causa de niños, pero puede haber un patronato para un museo, y es este brazo, sobre todo en el caso de los museos públicos, es este brazo privado, que eres una organización sin fines de lucro, una asociación civil, donataria autorizada, que se dedica no solamente a conseguir fondos para la institución a la que apoya, sino a construir proyectos sustantivos y estratégicos. Muchas veces las instituciones públicas no tienen no solamente la parte presupuestal, sino el alcance a lo mejor de llegar a multinacionales o al extranjero a pedir ciertos fondos, a concursar ciertos proyectos, y esa es la chamba de un patronato. Entonces, justo ahí querían alguien que entendiera las instancias públicas de las cuales depende el museo y también el mundo corporativo al que hay que pedirle los fondos para que avancen los proyectos y apalancar esfuerzos público-privados. Entonces, Stacy me invita a formar parte de este proyecto, le digo que sí, y a mí en su momento me pareció muy interesante porque yo amo los museos y siempre han sido parte de mi historia personal, viajar para ir a museos, punto. No, yo también amo los museos, amo el arte, y eso está muy bien, pero de amar los museos, hacer la cabeza de uno de los museos más importantes del mundo, el más importante de América Latina. De América Latina, y luego el Arco a lo mejor, ya tú me dirás, pero pues no es pues muy padre acepto, ¿no? O sea, ¿qué sientes cuando tomas esta oportunidad de decir, voy a ser la cabeza del Museo de Antropología? Mucha humildad. Y yo creo que eso, que no te había llegado a platicar, eso es un elemento sumamente importante. O sea, cuando a mí me invitan a ser la directora del patronato del Museo Nacional de Antropología, fui total y absolutamente humilde en decir, oye, yo no soy arqueóloga, yo no soy antropóloga, ni soy etnógrafa. ¿Estás segura de que me quieres contratar? Y entonces la respuesta fue sí, a los especialistas ya los tenemos a los más calificados de todo el país. Lo que queremos es alguien que gestione público-privado y que elabore proyectos y tal. Pero empecé desde el punto de vista de mostrarme humilde y de abrir las cartas y decir, a ver, tengo de dos. O venderme como tú las traes, y yo vengo a mi maestría en Georgetown y yo te voy a revolucionar el museo y yo sé mucho, a entender a dónde estaba llegando, o sea, pararme abajo de ese paraguas y decir, ¿es en serio que mi oficina va a estar adentro del Museo Nacional de Antropología, hecho por Ramírez Vázquez, que han pasado las mentes más brillantes? Y entonces ahí me ubiqué y cambié el discurso y me ubiqué en este punto de soy una afortunada, soy una privilegiada, ¿en qué te puedo servir? Pero ¿cómo te aterrizas, Ale? Es decir, hay una línea muy delgada cuando empiezan a llegar este tipo de oportunidades. Somos jóvenes, se puede perder el piso muy fácil y o alguien te jala o alguien te poncha y vas a caer al final. Sí. Pero ¿cómo, o sea, esta humildad la empiezas a tener para justamente poder abrirte y llegar como con esa, pues sí, apertura a la escucha Sí. de que la gente experta pues está ahí, que tú ibas a también llevar tu granito de arena? Yo creo que la majestuosidad de antropología te lo marca. O sea, quien llegue a ese lugar y no se sienta una hormiguita, desde físicamente ese recinto es espectacular. Decir, oye, está en pie desde 1964, han pasado los terremotos más importantes del país y este lugar sigue intacto y tiene un paraguas volado que no tiene una estructura más que central y han pasado muchas cosas y sigue de pie. Y tengo aquí enfrente la Piedra del Sol, y tengo la Coatlicue, y tengo el Chacmol, y ahora resulta que los necesito restaurar y que necesito llevar ese proyecto. O sea, es tan impresionante el nivel de cultura, de historia, de raíces que hay en ese lugar, que yo creo que el lugar te permite conectar desde ese lugar de humildad. Ese es uno. Y dos, tuve la suerte de tener una gran maestra, mentora y hoy amiga que se llama Stacy. Y es una persona profundamente preparada,
es doctora en arqueología, es espectacular. Y es una persona muy humilde, y muy sencilla, y muy sensata, y muy aventada también. Entonces, yo creo que esa mancuerna de tener a la cabeza a alguien que te jala hacia ese lugar de centrar, y no de volar, porque de repente los liderazgos nos influyen un montón. También hizo una mancuerna espectacular con el director del museo, que es el doctor Antonio Saborit, que quiero muchísimo, y que también, de nuevo, fue una persona a la cual le aprendí muchísimo. Llegué con la carta de en qué sumo, cómo te ayudo. Es una institución. ¿Cuál fue el impacto que tuviste con el museo hoy viéndolo a retrospectiva? ¿Qué legado dejas en estos 7, 8 años que estuviste ahí? Bueno, 2 cosas muy importantes. A mí siempre me motivó saber, viniendo de nuevo, primero de corporativo y luego de gobierno federal. Cuando yo llego a antropología entiendo que lo que sea que yo haga, porque en ese momento no sabía si lo iba a hacer bien o mal, lo que sea que yo hiciera es un lugar al que van a ir mis nietos. Y eso me cambió la perspectiva. Dije, no solamente, ojo, no era mamá. Dije, no solamente van a ir mis hijos, en este lugar van a ir mis nietos. Y si yo logro que el mármol de Santo Tomás esté un poquito más limpio, ya aboné a la cultura mexicana, pero a un lugar a donde van a seguir visitando todas mis generaciones, ¿no? Sí, sin duda. Y justo venía de un contexto en el que, híjole, pues la política y el secretario de Estado y el presidente, pues esos se van. A los 6 meses, de entrada a los 6 años, perdón, se van. Y si es un secretario de Estado, pues igual y dura la mitad del sexenio. Y si estás en una compañía, pues hoy quiebra y mañana sube en la bolsa. Y como que ese significado de impacto y de permanencia cambió totalmente mi manera de trabajar. Eso, 1. Y 2, ¿qué me preguntaste? O sea, ¿cuál había sido el impacto mayor que habías dejado como este legado? Llegó en un momento en el que antropología acababa de cumplir 50 años. Íbamos rumbo a los 55. Entonces, naturalmente, el edificio pues estaba ya requiriendo de proyectos de infraestructura bastante densos, pues porque hay que revisar estructuras, hay que limpiar. La Fuente del Paraguas la limpiamos por primera vez en 50 años. Cuando está al aire libre en la Ciudad de México, que tiene algunos índices de contaminación ambiental. Entonces, pocos. Esos proyectos, te puedo contar muchos, pero la suerte que tuve de poder comandar y liderar proyectos de infraestructura, de nuevo, para un lugar que permanece, me pareció, o sea, increíble. Digitalización también. Digitalización es algo que ya traía institucionalmente antropología, por ejemplo, pero a lo mejor la limpieza de la Fuente del Paraguas fue, o sea, anecdótica y monumental, y nos trajimos ingenieros alemanes a que nos dijeran cómo intervenir la estructura del aluminio sin afectarlo. Hicimos pruebas con arena, hicimos pruebas con agua, pero terminamos con dióxido de carbono. Bajamos todo el proyecto por donativo, entonces nos trajimos a varias empresas que le entraron, una que era la limpieza en alturas, otra que nos daba las máquinas con las que se hacía la limpieza, otra que nos daba el insumo, que eran unos pellets de dióxido de carbono. En medio del proyecto se nos viene una crisis del dióxido de carbono que, pues como ciudadano promedio, no te enteras de esas cosas, y entonces había que abastecer a la industria refresquera, a la industria hospitalaria y al Museo de Antropología. O sea, éramos la última prioridad. Entonces, fueron proyectos que en primera me metí cuerpo y alma y estaba a la 1 de la mañana revisando la obra. Y todo lo que implica, ¿no? Todo, que nadie se imagina todo. Lo que implica limpiar una obra o una estructura. Y además teníamos ahí una estructura, por contarte uno de los proyectos, pero es que ese fue fascinante, tienes una estructura de las dimensiones de una cancha de fútbol. Y toda una noche de trabajo con colaboradores que limpiaban altura, y yo llegaba la mañana siguiente y el avance era un cuadrito, porque iban en cuadritos, y era un cuadrito de este tamaño. Y yo decía, no vamos a acabar, o sea, ya no le sigan, porque es un cuadrito en esta esquina y otro cuadrito en esta esquina. Entonces, bueno, fueron proyectos sumamente apasionantes, solo se lograron por la voluntad de todas las partes, porque el museo y el director del museo estuvo a bordo, porque el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumó al proyecto, porque la presidenta y los patronos del patronato estuvieron encima.
porque mi equipo de trabajo era espectacular y estábamos ahí, todos con tapones de oído porque el ruido era impresionante. O sea, fue maratónico. Y como ese te puedo decir muchos. Renovamos el espejo de agua de antropología que está antes de entrar a la sala mexica. Restauramos piezas como la Piedra del Sol, la Coatlicue, el Chacmol, renovamos la sala de orientación. O sea, yo creo que los proyectos de infraestructura son los que más me llevo en mi corazón, porque implicaron sangre, sudor y lágrimas, y también porque permanecen, y porque hoy tenemos un Museo Nacional de Antropología más fuerte, más renovado, y que nos va a durar unos 50 añitos más. Sin duda. Y que los vean nuestros hijos y nuestros nietos. Nuestros nietos. Ahora, también había dulcecitos. También me tocó llevar a cabo la restauración de la colección de obra moderna y contemporánea. Entonces, tener la capacidad de estar cerca de una restauración al mural de Rufino Tamayo, pues para mí era un sueño hecho realidad. El tríptico que hay de Leonora Carrington, que es espectacular también. Doctorat, lo que me digas pasó por antropología. Entonces, esos también eran pequeños dulcecitos que son muy, como contribuyen mucho a tu felicidad y que quizá no es un tema ni mediático y mucha gente no sabe ni siquiera que hay esa colección, pero bueno, para mí era como significativo poder estar ahí. Carlos Mérida, el vitral de Carlos Mérida quedó increíble. Todo lo que pasó ahí fue mágico. Ale, los ciclos terminan, la vida es cíclica y tomas la decisión de dejar antropología con mucho dolor. ¿Por qué tomas esta decisión que si bien te costó meses tomarla para irte a buscar otro destino, otro camino? Si lo hablas con tanta pasión, si lo recuerdas, parece que ahorita estás trabajando ahí y nos estás diciendo esto. ¿Por qué tomar esta decisión y tener este quiebre? Porque yo creo que también hay que tener la sabiduría de reconocer cuando los ciclos culminan. O sea, todos estamos en un lugar. Hay mucha gente que dura añísimos en su trabajo. Yo, para nuestra generación, durar 7 años en una chamba era inaudito. O sea, era como lo equivalente a la edad de nuestros papás, decir, llevo 30 años en una empresa. O sea, ahorita la gente se cambia de trabajo cada año. Entonces, ya era tiempo de renovarme. Era tiempo de buscar otros horizontes, de buscar nuevos retos. O sea, sí tuve que reconocer que mi ciclo ahí había terminado. Me despedí con todo el gusto del mundo. Los miembros del patronato los quiero muchísimo, tengo muy buena relación con ellos. O sea, era un momento idóneo y había que reconocerlo. Me costó trabajo, pero había que reconocerlo y ya está. Y había muchos otros museos a los que yo me quería ir y hay muchas instituciones culturales en nuestro país que necesitan compromiso y talento y chamba, y tomé la decisión y fue la correcta. El impacto es una palabra que creo que te define en todo lo que has hecho en tu carrera profesional, y después de tener varias entrevistas de trabajo, inclusive explorando regresar al corporativo, ¿no? Lo platicábamos un poquito antes de estar al aire, pero decides, después de una muy buena conversación, entrar al Museo de Memoria y Tolerancia. Sí. Cuéntanos un poquito de este paso por ahí. A ver, mi paso por Memoria y Tolerancia fue increíble. Agradezco total y absolutamente tanto la confianza como la apertura que Sharon Saga tuvo conmigo. Y platicando con ella, justamente explorando como toda esta experiencia y este aprendizaje que había tenido en el mundo de los museos, yo estaba un poco negada a soltar esa experiencia. O sea, como que dije, ya es un camino recorrido, entonces si me cambio de sector, pues seguramente ahora estaría contenta en otro sector, pero ya no puedo usar todo el conocimiento que traigo. Entonces, platicando con ella, que es un proyecto apasionante, que es un proyecto en el que hablas de historia, en el que hablas de los genocidios, pero luego tienes una sala de tolerancia que habla de inclusión, de diversidad, de género, de inclusión a comunidades como la de discapacitados, como la de adultos mayores, como la comunidad LGBTQ+. Ahí fue cuando dije, ahí sí genero impacto. O sea, ahí los proyectos que yo saqué adelante tienen un significado, estoy apoyando a ciertas comunidades, estoy abriendo conciencia. Ese es el Museo de la Conciencia. ¿Esto lo piensas, Ale? ¿Esto lo sientes? ¿Cuál es la sensación que tienes en el cuerpo cuando justamente descubres
que lo que quieres realmente en tu vida es generar impacto, porque ya no hay para atrás. Sí. O sea, cuando llegas a ese punto, la mayoría de las personas que les pasa no ven otra vez para atrás. Y también es un camino en donde eliges, pero también renuncias a muchas otras cosas. A ver, es un proyecto apasionante y si me pides definirlo, Memoria y Tolerancia es el museo de la conciencia. O sea, en ese lugar te transformas. Ese lugar no vas a ver obras de arte, ni vas a ver piezas, ni incluso, si me forzas, no vas a aprender de historia, ni te vas con fechas que ay, ya me voy a acordar para siempre cuando fue el genocidio de Ruanda. Ese lugar transforma tu manera de ver la vida y ese lugar genera conciencia. Y cuando yo entiendo eso, conociendo muy bien el museo, porque además es vecino de puerta con Cancillería, entonces yo había ido X número de veces y lo conocía muy bien. Entonces cuando yo entiendo eso, es cuando decido, ahí quiero trabajar. Y luego, justo lo que te iba a decir es que sí te vas volviendo un poco más exigente a qué proyecto le dedicas tu tiempo. No es una chamba, no es un trabajo que vas y cumples tus horas. Cuando generas impacto, te vuelves también un poco más exigente en decir, oye, pues tengo una familia y tengo hijos, y entonces a lo que yo le dedique mi tiempo, 1, voy a estar all in, y 2, tiene que valer la pena y me tiene que llenar. Pues para ir a pasar tarjeta, pues no. Entonces también te vuelves mucho más exigente de los proyectos a los que quieres pertenecer. Y para mí fue una decisión muy desde el corazón y yo creo que ellos también lo vivieron así y fue espectacular mi paso por Memoria y Tolerancia, aunque me hubiera imaginado que iba a durar más tiempo. Me hubiera gustado que durara más tiempo. Seguramente, pero también llegan las oportunidades y recibiste una llamada importante para ser invitada a trabajar o entrar al proceso justamente del Museo Papalote. Así es, estoy un día normal, recibo una llamada muy bonita en la cual me platicaron que me querían tomar en cuenta para el proceso de la Dirección General de Papalote. Yo en ese momento ni sabía que se iba a abrir la posición y mi respuesta fue sí. Claro, es un honor que me estén tomando en cuenta, gracias por tomarme en cuenta, ahí va mi currículum. Y de ahí, bueno, empezó un proceso de selección que llevaron de manera impecable, objetiva, la llevó un corporativo, entonces fue como muy metódica en los procesos, en los exámenes, muy profesional. Y la verdad es que sí duró bastante. Entonces yo en algún momento, después de emocionarme mucho porque me estuvieran tomando en cuenta, y ya con eso para mí era suficiente, o sea, fue un reconocimiento lindo que, ay, gracias por pensar en mí. Y por otra parte dije, bueno, pues ponte a chambear. Entonces seguí haciendo mi chamba en Memoria y Tolerancia a todo vapor, porque ahí sí es intensa la cosa, y dejé que corriera el proceso. Y entonces iba a las entrevistas cuando tenía que ir y platicaba con quien tenía que platicar. Y pues llega el momento en el que me extienden la invitación, me confirman que la posición era mía. Y bueno, tuve la fortuna de tener una plática muy sincera y muy abierta con mis jefes en ese momento en Memoria y Tolerancia y decirles, oigan, estoy teniendo esta oportunidad, me hicieron esta oferta y es una oportunidad única que quiero tomar. ¿Por qué decides tomar esta oportunidad? ¿Por qué es una oportunidad única? Porque llevar la dirección general de un museo era uno de mis sueños, es uno de mis sueños, y porque en ese momento sentí que llevaba años preparándome para que eso pasara. Y esas posiciones tampoco pasan cada tercer día, y ya era mía, entonces creo que la decisión no fue tan complicada, y para mí también fue como muy enriquecedor que el consejo directivo de Papalote estuviera confiando en mí. Y ya teniendo un sí, te queremos invitar, no lo dudé y me encanta. Además, ahora te platico, pero Papalote me fascina. Autoconocimiento. Muchas veces llegamos a lugares inimaginables dentro de nuestra profundidad y descubrimos cosas que no sabíamos que teníamos, ya sea porque nos reflejamos en otros, porque otros nos lo dijeron o porque llegamos por nuestros propios medios. Sí. Me encantaría, después de la plática que acabamos de tener, y para cerrar, hacerte una pregunta que me parece muy relevante dentro del podcast. Sí. Y me encantaría saber cuál crees que es tu superpoder y cómo es que este superpoder impacta al mundo.
Yo creo que mi superpoder es la conexión. O sea, tener la capacidad de conectar con las personas que quiero, con los proyectos a los que me comprometo, con las causas a las que impulso, creo que ese es mi motor para sentirme llena, para sentirme realizada y para que haga sentido todo este malabar que hago para que las cosas salgan bien. Entonces yo creo que la conexión, porque te iba a decir compromiso, pero yo creo que mi compromiso viene de sentirme conectada con a una persona que ayudo, con una persona con la que me entrevisto, con mis colegas de trabajo, con mis hijos. Entonces yo creo que la conexión es mi superpoder. Pues Alita, muchas gracias. Gracias por esta conexión. Ha sido increíble conocerte un poquito más, que la gente te conozca, que vean cómo es que se van tomando decisiones, que vean cómo es que pues, te has escuchado y sobre todo algo que veo en ti es la congruencia, ¿no? Creo que de las cosas más difíciles que hoy enfrentamos como seres humanos es ser congruentes con nosotros mismos y dentro de la línea conductora de tu vida hay muchísima congruencia. Entonces, te felicito, gracias por enseñarme esto de ti. Creo que la gente que está escuchando disfrutó muchísimo esta plática y que aquí siempre tienes, evidentemente, un canal abierto para comunicar lo que quieras, que es un honor tenerte en escucha y que nos vemos muy pronto seguramente para seguir platicando y entendiendo hacia dónde van nuestros proyectos. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por la confianza, por considerar que lo que tengo que contar es relevante. Y bueno, a toda la gente que nos escuchó, nada más que escuchen mucho su intuición, que creo que parte de la fórmula es hacer lo que te toca hacer en el momento en el que estás, con las personas en las que estás y luego la vida te va llevando. Y encantada de recibir a todos y a todas en Papalote, porque hay que regresar y hay que jugar de vez en cuando como niños, ¿no? O sea, hay que despeinarnos, hay que correr y Papalote es un gran lugar para conectar con el niño interior y ahí los espero a todos. Tal cual. Muchísimas gracias, Ale. A ti, muchísimas gracias.